Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios. Gusto saludarles, gusto verles a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto poderles ver a todos aquí reunidos para poder aprender más del Señor, poderle adorar y buscar de su presencia. Eso es un gran privilegio, ¿verdad?, que tenemos todavía. Recuerde siempre que hay lugares donde se reúnen y se reúnen en secreto, lugares donde está prohibida la escritura, la palabra, y nosotros tenemos aquí la libertad de podernos reunir sin que nada nos estorbe. Entonces siempre hay que aprovechar eso, hermanos. No quiero irme pesimista porque no sabemos hasta cuándo nos dure, entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Con todo el corazón, amén. Vamos a orar al Señor por la palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos das, como decíamos, la bendición de podernos reunir. Señor, queremos pedirte que tú tomes nuestros corazones, que tú tomes nuestras mentes y que nos ayudes, Señor, a agradarte. ¿Cómo, Señor? Por medio de escuchar tu palabra y de llevarla a la práctica. No solamente queremos ser oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Danos esa bendición, Señor. Permítenos, por favor, podernos ver cada día más reflejados como en Cristo hacia los demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces con la serie que hemos estado estudiando en estas semanas. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de las señales milagrosas. Este es un tema que de repente ha causado controversia entre las iglesias, e incluso ha causado hasta división en algún momento. El tema relacionado a que si las señales milagrosas son realmente algo que continúa en nuestros días o no lo son. Y se ha hablado mucho al respecto. Pero recuerde, como eso es algo que lo podemos ver con toda claridad en Mateo, ¿verdad? Que hemos estado hablando de la Escritura, de cómo el Señor nos da la gran encomienda de ir a llevar el Evangelio, pero también en un momento se nos habla de esto. Para eso vamos a ir directamente, déjenme ver si le prendí bien, ahí está. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, de los versículos 15 al 18. Marcos 16, versículos 15 al 18. Si no se alcanza a ver muy bien ahí, le pido que me siga con mucha atención en la lectura. Dice así: entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esta parte de la Escritura o esta parte del Evangelio, hablando de los 4 evangelios, es donde podemos ver con mayor amplitud y con más especificidad, por decirlo de alguna manera, o siendo más específica, la encomienda que el Señor Jesús hace a la iglesia de llevar el Evangelio. No solamente de llevar el Evangelio, ya hemos dicho que es necesario hacer discípulos, no solamente es necesario hacer discípulos, sino que es necesario enseñarles todas las cosas que el Señor Jesús ha enseñado, que nos quedó muy claro la semana pasada que es muy amplio todo lo que el Señor Jesús enseñó. Sin embargo, llega el versículo 17 aquí en Marcos y habla específicamente de señales milagrosas, señales que acompañarían a los que creyeran. Expulsarían demonios en el nombre de Jesús, hablarían nuevos idiomas, podrían tomar serpientes con sus manos sin que nada les pasara, beber algo venenoso y que no les afectara tampoco. Podrían también las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Nos habla de señales muy en específico en este caso. Sin embargo, es importante que podamos especificar poco a poco a qué se refiere aquí la Escritura. Muy importante que podamos especificarlo. Primero, ¿qué es una señal milagrosa? Eso es algo que nos debe de quedar muy claro. ¿Qué es una señal milagrosa? Una señal milagrosa es algo que sucede sin poderse explicar de manera lógica u objetivamente hablando. Es decir, un milagro es algo que sucede y que no tiene explicación natural o humana, pero sucede. Vamos a ver un ejemplo muy claro de esto en la Escritura, para que esto nos quede así muy clarito, y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, donde vamos a encontrar una situación que se da y que no podemos explicarla
de manera natural cómo fue que esto sucedió. Entonces vamos a ir leyendo la escritura. Dice así: inmediatamente, déjenme ver si, sí, muy bien. Jesús camina sobre el agua, por ahí se fue el título. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Yo quiero que usted se vaya imaginando la escena, ¿verdad? Vemos al Señor Jesús que se quedó en tierra firme, pero vemos a los discípulos que andaban ahí en el mar. Pero entonces vamos a imaginarnos allá a los discípulos que dice que se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Dice, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Imagínense también allá a altas horas de la noche tener un clima muy feo, que esté el viento muy fuerte y las olas estén pegándole a la barca, ¿no? Eso debe ser algo de mucho miedo. Entonces dice, a eso de las 3 de la madrugada, ¿qué hora era? Las 3 de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Situación muy interesante, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a alguno de los que está aquí si alguna vez ha caminado sobre el agua. ¿O conoce a alguien que haya caminado sobre el agua? No, ¿verdad? Por ahí hay un animalito por ahí que ¿cómo se llama? Se me olvidó, a mi hijo le encanta ese animal que le dice el salpiquín, porque es un animal que camina sobre el agua, ¿verdad? Es como un reptil que camina tan rápido que alcanza unos metros a caminar sobre el agua, pero ya después se hunde. Pero bueno, aparte de eso, realmente alguien que camine, pero que de verdad camine sobre el agua, yo creo que no conocemos a nadie, ¿verdad que no? Esa es una situación que nosotros diríamos, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pero aquí dice con claridad que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Versículo siguiente dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, ¿quedaron qué? Aterrados. A veces hay situaciones milagrosas que pueden generar temor o incluso terror. Podría ser, ¿ok? Vamos aquí como que tratando de enlazar algunas cosas. Dice, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Imagínense a los discípulos ahí viendo a Jesús caminando, ¿verdad? Y diciendo, pues es un fantasma, ¿verdad? Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Entonces aquí vemos a Pedro ahora, ¿verdad? Viendo una situación sobrenatural. Quiero que lo entendamos de esta manera. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que está más allá de lo natural. ¿Qué es lo natural? Que si tú pisas el agua, ¿qué te va a pasar? Te hundes. Entonces es algo que es sobrenatural, es decir, no vamos a verlo de esa manera tan mistificada, ¿verdad? O así como a veces lo escuchamos en las películas de miedo. No. Sino hablando en este sentido que está por encima de lo natural, entonces, ¿qué es sobrenatural? Por eso aquí vemos que más allá de eso, Pedro, al ver esta situación, no solamente se queda con ser testigo de ella, sino que ¿qué quiere hacer? Ser parte de. Muy interesante lo que hace aquí Pedro. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y dice, Señor, sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver entonces aquí en este ejemplo que les estoy mostrando? Podemos ver con claridad que es un milagro, ¿sí? Un milagro entonces va a ser algo que no podemos explicar. Una situación que viene y de ninguna manera podemos introducirla a una lógica o a un raciocinio de alguna manera, sino que por lo mismo es un milagro, es una cosa muy especial.
Entonces, cuando vemos en la Escritura, aquí en Marcos, en cuestión de las señales milagrosas, estamos hablando de señales que son cosas que no podríamos explicar de manera natural, sino que vienen directamente del poder de Dios. Aquí yo quiero recordarles algo. El Señor creó un orden para las cosas, amén. El orden físico que también creó obedece a las leyes físicas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo suelto aquí este apuntador, ¿qué va a suceder? Se va a caer. Sin embargo, obedeciendo a la ley de la física, de la gravedad, ¿no? Se va a caer. Pero Dios tendría el poder de dejarlo suspendido. ¿Usted cree que Dios tendría el poder de hacer eso? ¿Sí? Dios no está sujeto, y esto es algo muy importante que quiero que comprendamos, Dios no está sujeto a las leyes físicas, Él las creó. Se lo voy a poner de otra manera, Dios no está sujeto al tiempo. ¿Usted cree que Dios está sujeto al tiempo? No. Hablábamos de la omnipresencia de Dios, donde muchos teólogos ya no solamente han hablado del atributo de Dios en cuestión de la omnipresencia, de estar en todos lados, ¿verdad? Cuando escuchamos omnipresencia, lo que nos viene a la mente es Jesús está aquí en México y está también en China, bueno, está aquí en el planeta Tierra, pero también está en la Luna, también puede estar en el planeta Marte, etcétera, etcétera, o en otra galaxia, la omnipresencia de Dios. Pero realmente la omnipresencia de Dios va todavía más allá de eso, porque podemos hablar de una omnipresencia de Dios, atención, de un Dios que está incluso en el pasado, en el presente y en el futuro, porque Dios no depende del tiempo. Y esto lo vemos también con claridad en las Escrituras, cuando encontramos esas famosas teofanías, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que se dice así, que es Jesús o que es Dios mismo presentándose a algunos personajes en el Antiguo Testamento, antes de haber llegado al Nuevo Testamento. Cuando vemos que llegan con Abraham dos ángeles y un tercer personaje, era Jesús que iba con ellos. Cuando vemos, por ejemplo, que Daniel, los amigos de Daniel son arrojados al lugar de fuego, al horno de fuego, ¿qué sucede? ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿Que veía a quién? Que veía a uno semejante al Hijo de los Dioses, así decía, era Jesús. Interesante, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que obviamente Dios él no tiene por qué quedar sujeto al orden físico, ni al orden del tiempo, ni nada de esto. Él lo creó. Dios creó el tiempo, lo creó para nosotros. Él no lo necesita. Dios no está apurado. Dios no dice, ya se me está haciendo tarde. No, Dios creó el tiempo para ti y para mí, para que nosotros pudiéramos ordenarnos. Con todo esto, lo que quiero dimensionar ahora es el aspecto del milagro. Un milagro, una señal milagrosa. Repito, tiene que ver con aquello que no podemos explicar. Si tú buscas explicación a un milagro, tú dices, oye, pues ¿cómo fue que tal hermano se llegó a sanar? Y tú dices, pues no, yo creo que tomó muchas verduras, vitaminas o algo, ¿verdad? Y se sanó. Puede ser, pero cuando es un milagro de Dios, pues no va a tener explicación. ¿Qué quiero decirte? No le busques algún aspecto lógico, simplemente Dios lo permitió, porque Dios no está sujeto a eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora, para mí es muy importante, como siempre tratamos de hacerlo en la iglesia, dejar en claro las posturas doctrinales que hay al respecto de este tema. Y por lo menos hay dos corrientes básicas en cuestión de este tema. La primer corriente es quienes creen que las señales y milagros fueron solo una práctica meramente apostólica, es decir, solamente de los apóstoles. Y por tanto, solo para ellos y para su tiempo. Y esto habiendo cesado en nuestros días. A eso le vamos a llamar cesacionismo. Cesacionismo. Repite después de mí, cesacionismo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con que lo que son los dones o la presencia de señales milagrosas referidas por el Espíritu Santo a partir de que la iglesia se formó por medio de los apóstoles y que se generó ya una revelación completa que la tenemos en la Escritura, ¿verdad? Tenemos la revelación completa, ya no necesitamos añadirle ni quitarle, sino que una revelación completa. A partir de eso, las señales y milagros cesaron. A eso se le llama cesacionismo. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo tienen esta postura. Y nosotros debemos de respetar. No vamos a como que a ponernos oye, pero ¿por qué crees eso? No. Es una de las posturas. Pero para mí es muy importante y siempre es justo hablar de las posturas que existen doctrinales para que tengamos una vista más amplia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
¿En qué se basa entonces, por ejemplo, una de las cosas que se basa el cesacionismo, que también es importante mencionar? No quiere decir que realmente no crean en todo lo que son milagros, ¿eh? Atención, porque eso también sería injusto mencionarlo así. También ellos creen cierto aspecto, cierto grado, pero no en totalidad. Pero entonces, ¿en qué se basan? Por ejemplo, ellos mencionan que realmente las señales que nos habla allí en Marcos de echar fuera demonios, de hablar en nuevas lenguas, de poner las manos sobre los enfermos y que sanaran, de tomar serpientes en las manos y que no les dañaran, son situaciones que ya sucedieron con los apóstoles. Y lo podemos incluso corroborar en el libro de los Hechos. Por ejemplo, solo por mencionar algo, Hechos 5:16, en relación a echar fuera demonios. ¿Qué dice ahí? Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Vemos ahí esa actividad. ¿Por parte de quién? Pues de la iglesia, de los apóstoles, y ellos echaban fuera demonios y sanaban. Por medio de la oración en el nombre de Jesús, muchos enfermos sanaban. Entonces los cesacionistas dicen, aquí se cumple esto, y queda ahí. Ahí se cumplió y no tiene por qué seguir. En cuestión de hablar en lenguas, por ejemplo, el hablar en lenguas, Hechos capítulo 2, versículos del 6 al 11, dice: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas por los creyentes. Recuerden que estamos hablando del día de Pentecostés, amén. Estamos en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en el aposento alto. Dice el versículo 7, estaban totalmente asombrados, decían, ¿cómo puede ser?, exclamaban, todas esas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Dice enseguida, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Y dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos, ya vimos que era un montón de gente de un montón de lados, ¿verdad que sí? De diferentes lenguas, dialectos, idiomas, ¿sí? Nos queda claro. ¿Y qué dicen ellos? Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿No sería para usted maravilloso que, sobre todo, por ejemplo, los que están estudiando, los chicos de repente en el examen de inglés, por obra del Señor, estuvieran ya hablando en inglés, ¿no? Y a la hora del examen todo muy bien, ¿no? Eso sería un milagro, ¿a poco no? Sería un milagro. Hasta usamos ese tipo de frases, necesito un milagro, ¿no? O sea, algo que sin explicación me pueda ayudar. Pues bueno, aquí vemos cómo en esta ocasión, para el cesacionista, se cumplió al pie de la letra el que se hablara en otros idiomas, en otras lenguas, ¿ok? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la señal milagrosa de tomar serpientes? Por ahí hay una situación que se encuentra en Hechos, capítulo 28, versículos del 3 al 5. Y dice así, mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver a la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. ¿Qué pasó allí con Pablo? Que estaban por ahí en una fogatita, ¿verdad? Y entonces metió la mano, lo prensó una serpiente que era venenosa, una serpiente que conocían los oriundos de esa región, sabían, era como por ejemplo aquí una cascabel que cuando te pica, ¿ves? Sabes que es venenosa, nada más como para dejar más claro. Recuerdo una ocasión que nos platicaba por ahí el pastor Daniel Zárate, que había un lugar que se llamaba Garabato, y en ese lugar había muchas cascabeles, había mucha cascabel, serpiente de cascabel. Entonces vino una persona de Texas, porque venían seguido personas de Estados Unidos, y estando ahí, vieron una cascabel. Entonces las cascabel son bravas, son muy a la ofensiva.
Entonces, ¿qué sucedió? Que se puso así brava la cascabel y la persona que venía de Texas, que era un ranchero de allá, dijo, ahorita la agarro. Entonces quiso agarrarla, pero al querer agarrar, ¿qué cree que pasó? Lo mordió. ¿Y qué cree que le dijeron los de aquí? Oye, pues no, tenemos que llevarte rápido al seguro para que te pongan el antídoto, ¿verdad? Y que pues, no te vayas a morir. Y dentro de eso decía la persona de Estados Unidos, pues en Texas yo las agarro y nunca me han mordido. Y le dijo el pastor Daniel, pues es que esta era una mexicana. Entonces, ni modo, ¿verdad? Así te pasó. Entonces los oriundos de ese lugar donde estaba Pablo sabían el tipo de serpiente que era, sabían que era venenosa y seguramente decían, no, va a caer muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Se la sacudió, ¿verdad? Como cuando te sacudes un mosquito o algún insectillo por ahí. Y así se lo sacudió y siguió su relajo y vieron que no pasaba nada, ¿no? Eso es un milagro. Para ellos lo natural hubiera sido que Pablo hubiera caído muerto y no sucedió así. Entonces, los cesacionistas dicen, ahí se cumplió lo de tomar con las manos serpientes. Ahora, para dejarlo todavía más claro, en Marcos, cuando nos dice que tomarán con las manos serpientes y nada les dañará, si nosotros vamos a la versión 1500 y fracción de la Reina Valera, vamos a encontrar que dice, no dice tomarán, dice quitarán serpientes. Interesante. Porque fue lo que hizo Pablo. O sea, prácticamente la quitó, ¿no? O sea, se le quedó ahí y se sacudió. Entonces dicen nuestros hermanos cesacionistas, dicen, ahí se cumplió eso. No tiene por qué seguir. Sin embargo, podría tener otra connotación. ¿Qué pasa con las otras señales? Poner las manos sobre los enfermos. Cuando hablamos de sanidad. Hechos, capítulo 9, versículo 12, dice aquí el Señor Jesús, aquí está hablando el Señor Jesús. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Recuerda de quién está hablando aquí? De Pablo, ¿verdad? Está hablando de Pablo cuando el Señor se presenta y es tan grande la presencia de Dios que él queda cegado. Entonces el Señor Jesucristo se dirige a Ananías, que ese relato es padrísimo, es muy hermoso, porque Ananías, el Señor le dice, oye, quiero que vayas, y Ananías dice, Señor, pues como que no quiero ir, porque Pablo es un asesino, ¿verdad? Bueno, Saulo es un asesino, pero al final de cuentas, ¿qué hace? Obedece. Pero aquí el Señor Jesús le da esas instrucciones. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Qué hizo Ananías? Después fue y lloró por Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Recobró la vista. Eso es un milagro también. Es una señal milagrosa. Aquí quiero que empiece a poner atención. Regularmente, quien es cesacionista menciona que las señales y milagros estaban sujetas solamente a los apóstoles. Y aquí Ananías no era un apóstol. Y ejemplos como él vamos a empezar a encontrar más adelante también en la Escritura. Por eso es parte de lo que podemos comenzar nosotros a analizar. En este caso, entonces, es lo que podemos ver específicamente de los cesacionistas. Pero ahora quiero hablarles del punto de vista que es el de quienes creen o creemos que las señales y milagros aún continúan en nuestros días en todos los creyentes. A esto se le llama continuismo, porque continúan. Entonces tenemos el cesacionismo porque creen que cesó la obra del Espíritu Santo en ese sentido, pero tenemos el continuismo que quiere decir que continúan. Yo quiero decirlo de manera muy respetuosa, ¿verdad? Y con mucho amor a todos los presentes, que esta es más la perspectiva o el enfoque que tenemos aquí en la iglesia. Somos más continuistas. Creemos que el Señor sigue funcionando por su gracia a través de nosotros, por el Espíritu Santo, en este sentido. Entonces aquí es importante tomar a los ejemplos que les mencionaba. El primero fue Ananías, ¿verdad? Que era una persona que no era un apóstol y sin embargo el Señor lo usa para llevar sanidad. Pero no es el único. Hay otros creyentes que también lo hacen. Encontramos Hechos 6:8. ¿Qué nos dice Hechos 6:8? Nos habla de un hombre impactante, de un joven realmente impactante. Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿De qué era lleno Esteban? De la gracia y del poder de Dios. Dice, hacía señales y ¿qué más? Y milagros asombrosos entre la gente. Aquí hay algo muy importante y es donde debemos de comenzar a conectar.
Dice que Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios y obviamente llevaba eso para compartir el evangelio, para llevar el mensaje de salvación. Esteban no hacía esto para él quedar bien, ¿no? Decir, wow, qué hombre de Dios soy, qué tremendo hombre de Dios soy. No, ¿por qué lo hacía? Para llevar el evangelio. Entonces las señales y milagros asombrosos que hacía ante la gente iban acompañando el mensaje del evangelio y lo ratificaban. La gente en ese momento, y en algunas ocasiones llega a suceder, ocupa algo así para finalmente creer. Hay quienes no. Hay quienes el Espíritu Santo llega y hace la obra en ellos y llegan a una convicción de arrepentimiento de sus pecados, de su necesidad de Cristo y por su gracia del Señor son salvos. Pero hay quienes a veces necesitan ver algo. Curiosamente, ¿verdad? Y eso lo tenemos ¿desde quién? Desde Tomás. Bueno, hablando ahí de apóstoles. Pero en este caso Esteban no era un apóstol y hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Después vemos el ejemplo de otro hombre, Felipe, Hechos 8:13. ¿Qué dice ahí Hechos 8:13? Dice, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado, comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. ¿Qué le parece? Entonces ahí está algo muy importante. Ahora, antes de que sigamos, hermanos, una de las cosas que comentan, por ejemplo, en el cesacionismo, es que los dones no siguen, o la obra del Espíritu Santo como tal no sigue en la actualidad, porque se maneja como en tiempo presente cuando dicen los que creen. Dice, y esas señales seguirán a los que creen. Sin embargo, también cuando vamos a los originales un poco más antiguos, de manera interesante vemos que cambia a los que creyeren. Entonces da un giro un poco ahí, que es bueno saberlo, de no quedarse solamente en el tiempo presente, sino que dice a los que creyeren. Y si vamos también al contexto, nos vamos a dar cuenta que está hablando de llevar el evangelio. ¿Y qué diríamos para encontrar congruencia en el versículo? Porque es importante encontrar esa congruencia, que el Señor Jesús les está mandando ¿qué? A llevar el evangelio. ¿Solamente a los discípulos? A todos nosotros. Junto con eso, si lleváramos esa congruencia de ese contexto del pasaje, tendríamos que entender que aún a nosotros, de acuerdo a nuestra medida de fe, también muy importante, nos podrían seguir señales y milagros. El gran problema que nos hemos encontrado es que a veces hemos caído en extremos y en desorden. Y por estas situaciones es que la iglesia a veces ha sido muy criticada, o en muchas ocasiones ha sido muy criticada en cuestión de las señales y los milagros. Pero ahorita vamos a ver más al respecto. Para que nos quede aún más claro en ese sentido que todavía realmente a todos los creyentes nos sigue esto, me gustaría que analizáramos un poco el libro de los Corintios. De hecho, primeramente Dios, pronto vamos a estar estudiando de manera expositiva Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Eso va a ser algo muy bueno. Pero aquí yo quisiera mencionarles que vamos a basarnos solamente en unos pequeños pasajes de Corintios. El libro de Corintios nos habla mucho al respecto de los dones y milagros en la iglesia para bendición de esta misma. Si hay algo que se va a encontrar ahí en el libro de Corintios, es una iglesia que estaba siendo equipada con diferentes ministerios, con diferentes dones para poderse bendecir unos a otros. Entonces quisiera hablarles un poquito del contexto más en general de lo que es Primera de Corintios. Una de las cosas que podemos ver en Primera de Corintios, y de hecho también en Segunda de Corintios, es que es una carta que escribe Pablo para exhortar a la iglesia que estaba en Corintios, precisamente, a los de Corintios. Y los va a exhortar porque no estaban haciendo las cosas bien. Para consuelo de nosotros o de muchos otros más, ¿verdad? De repente no somos la única iglesia que no está haciendo las cosas bien, ¿verdad? Sino que necesitamos de la exhortación del Señor para enderezar cosas que Él quiere que hagamos conforme a su voluntad. Pero los corintios estaban atravesando por una situación muy particular. Tenían 5 problemas específicos, hermanos. ¿Cuáles eran esos 5 problemas? El primero era que era una iglesia conflictiva. ¿Les suena familiar de repente? Una iglesia que tenía precisamente
divisiones. En ese conflicto y esas divisiones, lo que llegó a pasar es que algunos de los corintios estaban más, por ejemplo, se apegaban más a algunos de los predicadores de su tiempo, algunos de los apóstoles. Por ejemplo, algunos decían, yo soy de Pablo, ¿verdad? Y algunos se referían incluso de manera muy religiosa, como decían, bueno, yo soy de Jesús, ¿no? Y empezaban a utilizar partidismos, es lo que quiero decir. Y eso empezó a generar divisiones. Ese era uno de los problemas que tenían, que era conflictiva y que había divisiones. Tenían grandes problemas con el tema de lo sexual. Había grandes problemas en ese sentido. Había un hombre que se había casado con la mujer de su papá. Y había otras situaciones como por ejemplo creyentes que aún siendo creyentes todavía iban a los templos paganos y se acostaban con las prostitutas porque era parte de la liturgia para adorar a sus dioses. Pero estoy hablando ya de creyentes, de gente que ya había venido a Cristo y todavía practicaba eso. Bueno, ese era uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintios. ¿Qué más? Tenían problemas con la comida, pero no específicamente en que si comían mucho o poco, ¿verdad? Sino la situación de lo que era sacrificado a los ídolos. ¿Cuándo debían de comerlo? ¿Cuándo no debían de comerlo? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? Tenían problemas también precisamente con las reuniones. Cuando ellos se congregaban, había desorden en la reunión. Entonces aquí vemos que era una iglesia con muchos conflictos. ¿Está de acuerdo? Era una iglesia muy conflictiva, tenía muchos problemas y yo quiero decirle algo ahorita, en el amor del Señor, así seguimos habiendo muchas iglesias con este tipo de situaciones. Y aunque a veces querramos nosotros decir, no, es que somos una iglesia cristiana, aquí no pasa nada, tengo que decirle que sí. Porque somos seres humanos a los cuales el Señor está transformando y nos está llevando de gloria en gloria conforme a su poder y su gracia y su misericordia. Yo le quiero recordar, todos los que estamos aquí, empezando por su servidor, estamos de pie aquí por la gracia y misericordia de Dios, nada más. Por eso, si fuera por otra cosa, ya hubiéramos sido extinguidos, ¿no? Nos hubieran desaparecido, pero es la gracia de Dios que nos está transformando. Entonces hay situaciones que se van dando. Pero en este caso en específico me voy a enfocar a la cuestión de las reuniones. ¿Qué pasaba entre varias cosas en las reuniones con los de la iglesia de los Corintios? Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 11. 1 de Corintios 12, 8 al 11. Aquí nos va a quedar claro que a pesar, fíjese qué tremendo, eso a mí se me hace impactante. A pesar de las situaciones de pecado, a pesar de las situaciones de conflicto, a pesar de las situaciones de desorden que vivían en la iglesia de los Corintios, Dios había derramado dones. ¿Será el Señor misericordioso y bueno? Sí. Y eso nos debe hacer recordar algo, que si tú tienes un talento, tú tienes un don, un llamado ministerial, no es para que digas, pues es que Dios me lo dio porque soy lo máximo. No, Dios te lo dio por su misericordia, por su gracia, porque te ama tanto a ti y ama tanto a la iglesia que Él necesita usarnos para poder edificar a su iglesia misma. Y ahí está la gracia de Dios. Entonces a esta iglesia tan desordenada pareciera que les hubiera dado muchos dones. Vamos a leer, dice ahí Pablo, a uno el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el poder de sanidad. A uno le da el poder para hacer, ¿qué? Milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Interesante esto. Y luego dice enseguida, todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Dice enseguida en el 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide
qué don cada uno debe tener. Qué interesante, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo se amplía esta capacidad que da el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y yo creo que es bien importante enfatizar, si el Señor lo hizo en una iglesia tan llena de defectos y de desorden, ¿qué pasará si nosotros también nos enfocamos a buscarle más, a relacionarnos más con el Señor en intimidad, a buscar su rostro, a buscar la Escritura? Imagínense, si aquí Dios estaba haciendo algo en medio del desorden, ¿qué cosas podrá hacer Dios en medio del orden? Aunque sabemos que Dios es soberano y Dios se va a mover como Él quiera y donde quiera. Pero es importante notar esto que encontramos aquí. Podemos decir entonces que las señales y milagros son para la expansión del Evangelio, edificación de la iglesia y todo bajo la soberanía absoluta del Señor. Les voy a repetir esto que es muy importante, porque la iglesia, dentro del llevar el mensaje, porque ¿cómo se llama esta serie? Recuérdenme. ¿La gran qué? La gran encomienda, ¿verdad? Dentro de esa gran encomienda, esa gran comisión que el Señor nos ha dado de llevar las Escrituras, llevar la buena noticia, de hacer discípulos, de enseñarles todas las cosas, también está el obrar en los dones del Espíritu Santo. Muy importante, pero debemos de entender el orden de Dios. Entonces voy a repetir, estas señales y milagros son para la expansión del Evangelio, para la edificación de la iglesia y todo bajo la soberanía absoluta del Señor. Ahora viene una pregunta muy importante que yo quiero hacerles y que me gustaría que reflexionemos o meditemos al respecto. ¿Por qué se duda entonces de las señales y milagros hoy en día? ¿Por qué se duda? Les platicaba en alguna ocasión que me tocó ir a un evento donde precisamente era de sanidad, un evento de sanidad y de milagros. Y yo estaba sentado al lado de una persona que estaba en silla de ruedas. Entonces, en un momento dado, quien estaba dirigiendo esta reunión dijo lo siguiente, les dijo a todas las personas: quiero decirles que todos los que están aquí enfermos, todos los que están aquí mal, hoy tienen que salir sanos, hoy tienen que salir. Y van a salir sanos, así lo dijo de manera muy explícita. Y enseguida de eso comentó: a ver, todos los que no pueden caminar, ahorita les ordeno que se paren en el nombre del Señor. Y recuerdo muy bien que la persona que estaba en silla de ruedas a mi lado intentó pararse. Esa persona venía con su esposa y su hija. Entonces se quiso parar y cayó, se cayó. No se paró. Y yo vi con mucho apuro a su esposa y a su hija, ¿no?, tratando de levantarlo otra vez a la silla de ruedas y estaban muy angustiados. Fue un momento muy angustioso. De hecho, yo les quiero compartir, ¿verdad?, que en ese momento yo decidí salirme de la reunión. Me pudo mucho en mi corazón. No podemos nosotros decir o tomarnos de que la Escritura dice es que Dios ha repartido dones y va a haber señales y milagros. No podemos nosotros tomarnos esto como para querer tomar la autoridad de Dios y decir situaciones como ahora debes de ser sano, ahora recibe tu sanidad, ahora sé libre. Todo entra bajo la soberanía de Dios. Dios puede hacerlo si Él quiere. Y esa es la parte que a veces a los creyentes nos cuesta mucho. El si Dios quiere. Cuando tú oras al Señor, hay 3 respuestas seguras de parte de Dios y lo sabemos. La primera es no. Tú puedes estarle pidiendo algo a Dios y Dios te va a decir no. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer un berrinche espiritual? No. Otra de las respuestas de Dios es sí. Pero también otra de las respuestas de Dios es espera. Y tú y yo debemos de estar en la madurez, en el Espíritu de Dios, para entender cualquiera de las 3 respuestas. Y eso tiene que ver también con los dones o las señales milagrosas. Nosotros oraremos por los enfermos, pero el tiempo, la manera y lo que vaya a suceder es de Dios. Es de Él. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí es muy importante que podamos responder, ¿por qué se duda de las señales y milagros hoy en día?
¿Por qué? Por un gran problema que hay dentro de la iglesia, que es el desorden. Por allí me encontré un escrito que me pareció muy interesante, donde tratan de conciliar las perspectivas del cesacionismo con el continualismo, y dice lo siguiente, dice así: creo que todos los que amamos la palabra de Dios y el Evangelio, lamentamos todas las manifestaciones que se han dado de una casi total falta de orden en algunas iglesias y lugares. Creemos en el dicho de Pablo de hacer todo decentemente y con orden, según 1 Corintios 14:40. El caos no honra al Dios de orden, pero no sería justo, sino que sería una caricatura, equiparar la postura continuista con el desorden. Es decir, la postura continuista de que los milagros y señales siguen, no tenemos que compararla con un desorden. No tiene por qué ser así. Había una serie de desórdenes en Corinto, pero el remedio que propuso el apóstol Pablo no era el desuso de ninguno de los dones, sino el uso correcto de todos ellos. En ningún momento Pablo llegó y les dijo: ¿saben qué? Párenle. A veces algunos pastores se actuamos así. A veces cuando vemos una situación que ya se salió del orden, lo más fácil es: párenle. Pero aquí vemos a Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Pablo? Si checamos Corintios, les empieza a enseñar cómo deben de llevarse a cabo el uso de los dones, de esas señales milagrosas, cómo se deben de llevar a cabo. Sin embargo, el problema, como mencionaba, o entre muchos otros, está en que a veces se ha llevado al extremo de tener reuniones donde se intenta ordenar a Dios, como les mencionaba ahorita, donde decimos: el Señor tiene que ayudarte. Les voy a platicar otra. Cuando estábamos casi recién casados, Azu y yo, o sea, esto ya hace casi 14 años, teníamos una camioneta, una Jeep Cherokee, y una vez fuimos con unos muy buenos amigos al cine, a Chedraui, y ahí la estacionamos. Me han dicho que no estacionen sus carros por ahí, ¿verdad? Se los paso el consejo. Y saliendo del cine, ya no estaba la camioneta. Curiosamente, ¿verdad? Nunca la llenaba de gasolina y ese día la llené. Tenía un balón de básquetbol que me había regalado mi papá de las series de allá de universitarias de Estados Unidos de básquet. A mí me gusta mucho el básquetbol. Tenía mis discos, me gusta el jazz, tenía mis discos de jazz. Todo se lo llevaron. Tenía una chamarra de piel muy bonita, todo se fue ahí. Nunca la recuperamos. Pero una semana después, en ese tiempo, Azu y yo servíamos en una alianza de jóvenes aquí estatal de Aguascalientes que se llamaba Aljaba. Y en esa alianza teníamos reuniones con varios jóvenes y regularmente nos invitaban a alguna iglesia para hacer la reunión. Entonces fuimos a esa iglesia a hacer la reunión, y cuando terminó la reunión, algunos de los muchachos, pasó un muchacho que estaba muy afligido. Ya me acordé por qué. Porque le habían robado el estéreo del carro. Entonces yo, para quererlo consolar, le dije: no te preocupes, mano, a mí me robaron la camioneta completa. No te preocupes, Dios, lo bueno es que estás bien y que no pasó nada, ¿verdad? No digo que no duela, pero pues estábamos bien, gracias a Dios. Entonces el pastor de esa iglesia escuchó, y al final de la reunión pasó y empezó a dar una palabra enfrente de todos los jóvenes y empezó a decir: eso que te hizo, eso que sucedió fue algo injusto que el diablo hizo, y yo te digo que esta semana que entra vas a pasar por ese mismo lugar y vas a ver ahí tu camioneta donde estaba estacionado, la habías dejado. Yo les voy a ser honesto, sí, esperé la semana y pasé. ¿Y qué creen? No estaba. Y hasta la fecha, ¿verdad? Después de tantos años nunca se recuperó. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios fue malo? No podemos nosotros torcerle la mano a Dios, ni tampoco querernos colgar de situaciones que Dios hace para nosotros quedar bien, ¿no? Con todo respeto, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí con el pastor? A lo mejor él quiso pues éramos casi 300 jóvenes en esa reunión, ¿no? Entonces dijo: pues aquí es mi momento de gloria, de fama. Desgraciadamente a veces hacemos eso y debemos de cuidar mucho eso. Reuniones donde se intenta ordenar a Dios, no podemos ordenarle nada, podemos clamarle, podemos humillarnos delante de Él porque Él es Señor,
para ver si su corazón es transformado. Dice, impresionante cómo dice la Escritura en relación a los no creyentes, ¿verdad? Dice que pidamos al Señor para ver si el Señor se apiada de ellos. Interesante. Pero no solamente este tipo de reuniones, sino también a veces reuniones donde se lucra por medio de los milagros. Muchos he escuchado de repente, ¿qué es lo que tú tienes? No, pues es que estoy en una situación donde me van a quitar ya la casa, la voy a perder. Bueno, mira, pues como es una cosa muy grave, muy delicada, así tiene que ser también tu donativo, tu ofrenda. La medida de tu milagro tiene que ser la medida de tu ofrenda. Cuidado con eso. Estás lucrando con el Evangelio, ¿verdad? O sea, estás sacando un provecho. Qué peligroso es eso. Y eso se ve mucho en muchos lugares donde tienes que llevar así una cantidad, ¿no? Para que tu milagro se haga, ¿no? Y hay un momento especial donde vas ahorita a dejar tu ofrenda de los milagros, ¿no? Y tienes que dejarla ahí, ¿no? Reuniones donde también, por ejemplo, se sigue al ungido, entre comillas, en vez de a Cristo. Y se sobreestima a una persona por el hecho de que Dios en su misericordia tal vez en algún momento obró algún milagro y tú dices, no, es el hombre de Dios. También, esto se los digo porque es importante que estemos alertas. En algún momento también aquí en la ciudad llegué a conocer a un pastor que, por ejemplo, en la actualidad, cuando termina la reunión, él tiene sus guaruras. Y lo siguen, o sea, él va caminando y ellos van alrededor de él. ¿Qué cuidan de él? Que no lo toquen. Porque si le tocan, le quitan el power. Sí, eso es la creencia. Entonces ya no puede él sanar o hacer más cosas. Eso es aquí en la ciudad. Eso es aquí en la ciudad. Y este tipo de situaciones son las que se ha caído y por las cuales a veces hermanos que son cesacionistas dicen, oigan, párenle, pues son unos desordenados. Tienen razón. Hay desorden en eso. Reuniones, por ejemplo, donde las señales y milagros están por encima del Evangelio. Si tú estás haciendo una reunión donde lo único que quieres es que la gente sane de los callos de los pies y nunca les compartiste el Evangelio, se perdieron del más grande de todos los milagros, que es el que seamos redimidos por la sangre de Jesús. Ese es el más grande de todos los milagros, créanmelo. ¿Sabes por qué? Porque en tu propia naturaleza, hablando de que el milagro es algo que va más allá de lo natural, en nuestra propia naturaleza nunca podremos agradar a Dios. Tu propia naturaleza te traiciona. Tú quieres agradar a Dios y de repente ya hiciste algo que no. Tu carne, tus pensamientos, tu corazón. Entonces llega el milagro más grande, que es, tú no puedes, pero yo sí puedo. Y entonces Jesucristo toma el lugar. Qué milagro tan precioso. Pero cuando hay una reunión donde solamente todo es, vengo hermanos porque pues no tengo dinero y necesito dinero en el banco. Qué increíble que a veces así se quiera vender la escritura. Hay todo un canal, creo, ¿verdad? O no sé, que a partir de las 12 de la noche tú le pones y te dice que pares de chillar, ¿no? Y tú ves los testimonios, para no decir sufrir, porque no quiero decir quién, pero tú ves los testimonios ahí y ¿qué son? Me estaba yendo muy mal en mi empresa. No, y ahora tengo 10 trabajadores, nomás tenía uno, ya tengo 10. Y ves a otra persona, ¿no? Que dice, no, pues es que ya estaba a punto de divorciarme, ¿no? Y ahora hasta tengo 2 esposos, dicen. Entonces, imagínate, o sea, el grado a que llegan, ¿no? Es tremendo, o sea, cuando quieres materializar las cosas, ¿no? Y dejas a un lado lo realmente importante. Reuniones donde la gente, fíjate también, busca ser importante más que sus propios hermanos en la fe y aún más que Cristo. Donde se te dice, tú eres el champion, tú eres el campeón. O sea, tú eres el mero, tú lo lograrás. Y el enfoque eres tú nada más, a eso me refiero. No quiero decir que el Señor no nos dé fortaleza, claro que sí lo hace, pero cuando el enfoque es el ser humano por sí mismo, cuidado. Reuniones también, atención aquí, esto es muy importante, hermanos, ¿estamos todos aquí? Reuniones donde son más importantes las emociones y los sentimientos que el arrepentimiento y la transformación por medio de Cristo.
Reuniones donde llega alguien y dice, estoy sufriendo mucho, pues es que no entiendo por qué, ¿verdad? Y has sido un borracho irresponsable toda tu vida. Entonces tú dices, no te preocupes, aquí mira, vas a ver, vas a dejar de sufrir otra vez al punto, ¿no? Cuando el punto tal vez es, pasa y déjate presento a Cristo, porque necesitas arrepentirte y necesitas que el Señor Jesucristo te transforme. Más allá de lo que tú puedas sentir o que las emociones te puedan dar, hermano, el corazón es muy engañoso. Las emociones, los sentimientos son bien peligrosos. Tú puedes sentirte molesto con alguien, pero cuando llevas eso al trono de la gracia del Señor, el Señor te puede hacer incluso entender hasta la perspectiva de esa persona. Pero si tú te quedas con eso, entonces estás solamente dándole pie a tu carne. Y a veces hay de eso también, donde lo que se quiere reparar a través de los milagros y las señales son que tengas una emoción correcta o que tengas un sentimiento sano. Y eso es muy peligroso y debemos de cuidarnos de no caer en eso. Por último, reuniones donde se olvida que el milagro más grande es el que realizó nuestro Señor Jesucristo, que es la redención. Para ir terminando, quiero mencionarles solamente 3 versículos o 3 pasajes de 1 de Corintios 14, que es donde estamos, donde Pablo, al ver este desorden, les propone ciertas cosas para que exista un orden. ¿Amén? ¿Estamos listos? ¿Qué dice? Dice así, fíjese qué tremendo versículo, este 14, versículo 1. Que el amor sea su meta más alta. ¿Qué debe ser la meta más alta? El amor. Pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Qué tremenda exhortación les hace aquí Pablo. Les dice, qué bueno que tienen estos de manera implícita, qué bueno que están trabajando los dones que Dios les ha dado, qué bueno que hay abundancia de eso, pero lo más importante debe ser que el amor. ¿Amor a quién? Pues ya lo dijo el Señor Jesucristo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Estás amando entonces a Dios por medio de esos talentos, de esos dones que el Señor te da, pero también estás amando a la iglesia, porque sirves para edificación de la iglesia. Por eso dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. ¿Qué quiere decir? De dar esa palabra del Señor. En el versículo 26 de 1 de Corintios 14, dice así, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. ¿Cómo cambia la connotación, verdad? Porque si Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado un llamado ministerial, ¿qué debe de ser? ¿O para qué debe de ser? Para fortalecer a la iglesia, a cada uno de nosotros. Aquí cabría una pregunta, hermano, que tenemos que hacernos. Hazte esta pregunta, porque eso es lo importante de las predicaciones, que tú lo llevas a tu vida, a la práctica. Pregúntate esto, ¿estoy fortaleciendo a mis hermanos? Ya deja de que si el pastor o los líderes de la iglesia, tú, como parte del cuerpo de Cristo, ¿estoy fortaleciendo a mis hermanos? ¿Realmente lo estoy haciendo? Y aquí es lo que Pablo les dice en medio de tanto desorden que tenían. En pocas palabras les dice, ordénense. Lleven las cosas en orden. Qué bueno que Dios les ha dado tantas capacidades, pero siempre recuerden que no es para ustedes mismos, es para fortalecer a los demás. Y de esta manera, en el versículo 40, Pablo concreta y cierra con broche de oro y dice, pero asegúrense de que todo se haga de forma que apropiada y con orden. Pero asegúrense
de que todo se haga de forma apropiada y con orden. No solamente nos pide Pablo de hacerlo de manera apropiada y con orden, sino de estar vigilando al respecto. Por eso dice asegúrense que todo se esté llevando de manera apropiada, que todo se esté llevando con orden. Gloria a Dios por esos regalos de Dios, porque eso quiere decir un don, es un regalo de Dios. Tú no te lo merecías, no te costó nada, Dios te lo regaló. Pero qué triste es mal usarlo, no usarlo y dejarlos ahí abandonados, porque recuerda también una cosa: algún día, en algún momento, cuando estemos delante de la presencia del Señor, nos pedirá cuentas de eso y nos va a decir: ¿qué hiciste con esa capacidad que yo te di? ¿Qué hiciste? Y más nos vale, para recibir realmente esos premios y coronas, que hayamos hecho lo que Dios quería que hiciéramos. La oración de nosotros debe de ser que el Señor nos guíe a tener una fe donde los dones de su Espíritu puedan manifestarse para proclamación del Evangelio y edificación de la iglesia por amor. Por amor. Por ese mismo amor que nos tuvo Cristo Jesús a nosotros, con ese mismo amor poderlos usar para fortalecer a nuestros hermanos en la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué le parece? Señor, te damos muchas gracias, porque en tu infinita misericordia, sabiduría, Señor, en tu soberanía, tú decidiste, Señor, redimirnos. Y has escrito nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Te damos gracias y nos alegramos en eso, porque nos dijiste que nos alegráramos en eso, Señor. Gracias porque dentro de la salvación, Señor, tú no solamente nos has entregado la vida eterna, sino que también nos has dado regalos. Nos has dado dones, nos has dado talentos, nos has dado llamados ministeriales para servirte, para honrarte y para edificar a la iglesia. Gracias, Señor. Te agradecemos mucho, Señor. Y Padre, queremos pedirte que cada día nos aclares más y más cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos, cuál es ese llamado que nos has dado. Y que también al mismo tiempo cada día, Señor, los pongamos más y más en práctica por amor, Señor, a tu nombre y por amor a nuestros hermanos. Y que podamos edificarnos unos a otros, Señor, porque hace mucha falta. La iglesia necesitamos activarnos, necesitamos crecer, Señor, en esa fe que nos motive a llevar el Evangelio. Y ayúdanos, Señor, si es tu voluntad, para que cuando llevemos el Evangelio, si es tu voluntad, Señor, también podamos llevar, Señor, estos dones y estos milagros, Señor, de tal forma que tu nombre sea glorificado, Señor. Creemos, Señor, en ti. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos enfriado y hemos olvidado, Señor, que tú nos has entregado estos dones por el Espíritu Santo y los hemos dejado a un lado. Perdónanos, Señor. Y yo te ruego que como iglesia, Señor, en el caso de la iglesia local, nos ayudes a que con orden, a que de la manera apropiada podamos ponerlos por obra, Señor. Estos dones, estos talentos y el llamado ministerial que tú nos das. Ayúdanos a entender que son cosas serias. Ayúdanos, Señor, capacítanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, nuevamente gracias por tu mensaje, Padre. Gracias por recordarnos que como iglesia, Señor, somos parte de tu cuerpo, que tú nos has dado ese privilegio de representarte, Señor, ante el mundo, y que a través del amor entre nosotros, Padre, demos ese testimonio hacia los demás, Padre. En esta semana que comienza, Señor, sosténnos con ese amor en Cristo Jesús, Padre, con ese vínculo de la paz, que como iglesia, Señor, podamos buscarnos entre semana y podamos descubrir, Padre, a través de la comunión unos con otros, esos dones que nos has dado, Señor, esas
manifestaciones de tu Espíritu con los cuales te glorificamos, Señor, y damos a conocer tu soberanía. Padre, sostén a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que regresen con bien a sus casas. Y Señor, sígueles proveyendo de alimento, Señor, de sustento en la semana, y especialmente del alimento de tu palabra, Señor. Síguenos proveyendo unidad, Padre. Síguenos proveyendo esa necesidad que tenemos de Jesucristo día a día. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo. Hasta luego.